alguna pregunta? Cuéntamela. La presentación que acabas de mostrar, la anterior, está en Dropbox. Sí. Sí. Mira la carpeta de Dropbox. Acá ¿Cómo se llama? Ahí te la estoy mostrando. Ok. Gracias. Bien. Listo. Grabando, sí. Bueno, entonces vamos a continuar con, ya con las alteraciones del neurodesarrollo propiamente dicho, ¿no? Entonces, antes de ir a alteraciones del neurodesarrollo, les repito de nuevo, ¿no? Entonces, los periodos de desarrollo, dependen de momentos de sensibilidad o momentos de cambio o momentos de plasticidad cerebral. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos de sensibilidad? ¿Sí? Son momentos en los que ciertos procesos, ciertos mecanismos, ¿sí? De los 7 mecanismos que ya vimos en lugares específicos del cerebro o del encéfalo, mejor, están teniendo cambios, están teniendo esos cambios, se están conectando, están madurando y demás. Y alteraciones genéticas, cromosómicas o ambientales pueden inducir que esos mecanismos se alteren. Y si se alteran los mecanismos dentro de los periodos de sensibilidad, perinatales o postnatales, entonces vamos a tener alteraciones. Y esas son las que vamos a ver como alteraciones del neurodesarrollo. Por lo tanto, todas las alteraciones del neurodesarrollo son el resultado de cambios en los mecanismos del neurodesarrollo dentro de un momento de sensibilidad específico. ¿Sí quedó claro eso? ¿O lo vuelvo a repetir? ¿Lo puedes repetir, por favor? Todos los trastornos del neurodesarrollo son el producto de alteraciones en los mecanismos del neurodesarrollo, es decir, migración, poda, mielinización, maduración, ¿sí? En un momento específico de sensibilidad al ambiente, en el que participan procesos genéticos, cromosómicos, epigenéticos, microbióticos y medioambientales. ¿Ahora es más claro? Sí. ¿Se dan cuenta por qué me tomé ese camino tan largo de estas 2 últimas clases para llegar hasta acá? Bueno, entonces vamos ahora sí a hablar de las alteraciones. Pues, ¿qué es una alteración en el neurodesarrollo? Cambios significativos, cambios que resultan también en alteraciones funcionales. Sí, o sea, en última son cambios tanto en la estructura como en la función del sistema nervioso y que por lo general se reflejan en problemas de adaptación. ¿Sí? O sea, nos interesa porque en última se van a reflejar en problemas de adaptación, más para resolver problemas, para pensar, para aprender a leer, para aprender a escribir, para prestar atención, para controlar la conducta, emocionales, para controlar la ansiedad, etc. Ya es esto. Y en todo se altera lo que dije hace un momento, los mecanismos del neurodesarrollo. La neurulación, la neurogénesis, la migración, la maduración, la senatogénesis, la mielinización, la poda. Por lo general, la alteración en los primeros, en la neurulación, la neurogénesis, la migración. Recuerden que la neurulación es la formación del tubo neural, ¿no? Generan malformaciones. ¿Sí? Entonces, fallas en estos de acá van a conllevar por lo general a que cambie la estructura cerebral, o sea, se forme mal el cerebro. Mientras que cambios en los de abajo, la plasticidad cerebral principalmente, que son estos, va a llevar a alteraciones mucho más difusas, ¿sí? O sea, no tan precisas como en una conducta específica, menos graves y que no se evidencian tanto en la forma. Entonces, por lo tanto, una neuroimagen no va a ser tan útil para detectar los cambios en los que están en moradito, y una neuroimagen sí va a ser más útil para detectar los cambios en los primeros. ¿Sí? Esto es importante. Hay 2 aproximaciones grandes para etiquetar los trastornos del neurodesarrollo. Una basada en la clínica y otra basada en la funcionalidad.
¿sí? En lo que hacen las personas. Entonces, la que es basada en la clínica proviene de todo este legado biomédico, sindrómico, entonces donde tenemos síntomas que hablan de síndromes. Es la que se hace a través de los manuales diagnósticos. Entonces es lo que está en el DSM-5, lo que está en el CIE-11, ¿sí? Y entonces tenemos tras déficit de atención, trastorno de déficit de atención, hiperactividad, todo lo que se llama, todo lo que básicamente se llama trastorno, ¿no? Trastorno de aprendizaje, de la lectura, trastorno del espectro autista, trastornos de la comunicación, etcétera, ¿no? Entonces tenemos sus síndromes. Muchos de esos síndromes tienen el nombre de una persona que lo describió y se describe no tanto el neurodesarrollo, sino lo que se describe son los posibles síntomas, como unos criterios conductuales observables. Esto hay que tener gran cuidado porque esta postura, a pesar que es como la corriente central, ¿sí? Mainstream, como que es la regla, como que si muchos hablan de esto, y debemos manejarlo, también es ampliamente criticado, ¿no? O sea, la crítica a esto es, hey, hay que superarlo. Ayer, por ejemplo, estamos viendo unas convocatorias con el Instituto de Salud de Norteamérica y una de las reglas era no deben investigar sobre síndromes categorizados por el DSM-5 y 11. ¿Sí? Ya a ellos no les interesa. O sea, hay que pasar ya la página y dejar de hablar de el DSM y del CIE. Porque esto no está respondiendo a lo que vemos en la vida real, a esas grandes categorías. ¿Listo? Yo creo que esa discusión ya la han tenido también en psicología clínica o en otros ámbitos, y es pasar de la depresión, de la esquizofrenia, ¿sí? De la psicosis, a otro tipo de formas de entender la disfunción psicológica. Sí, yo creo que en 20 años esto habrá cambiado enormemente, que esto ya casi que es insostenible, y dejaremos de hablar de esquizofrenia, dejaremos de hablar de depresión y dejaremos de hablar de TDAH, de déficit de atención. Bueno, entonces la otra forma de verlo, una forma de ver los trastornos del neurodesarrollo es la basada en la clínica, ¿no? Lo sindrómico. La otra forma de verlo es basada un poco más en lo funcional y en la etiología. Entonces, tratar de ver las múltiples fuentes de alteraciones, ¿sí? Y esto, pues, muchas veces se complementa una con la otra. Vamos a verlo entonces. Esta entonces es la sindrómica basada en el DSM-5 y en el CIE-10. Es que lo que nos dice el DSM-5, tenemos las categorías de trastornos mentales, sí, lo mismo en el CIE-10, trastornos del comportamiento, y dentro de esto tenemos específicamente un tipo de trastornos dentro del DSM-5 y CIE-10 que son los trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Y dentro de los trastornos del neurodesarrollo están la discapacidad intelectual, o lo que muchas veces, históricamente se ha llamado retardo mental, ¿sí? O discapacidad cognitiva en sus diferentes grados, y sin importar la causa o que la genere, por eso es que esto es sindrómico. Están los trastornos de la comunicación, están los trastornos específicos del aprendizaje, con la dislexia, discalculia, disgrafía, ¿sí? Los trastornos motores, dispraxias y tics. El trastorno del espectro autista es una de las cosas que más tiene que cambiar hacia futuro. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, los trastornos por tics y otros trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes trabajen en neuropsicología infantil, van a tener que generar diagnósticos basados en esto, porque esto es lo que hay que reportarle al sistema de salud. Entonces, van a tener que aprenderse los criterios diagnósticos y las evaluaciones neuropsicológicas para los perfiles neuropsicológicos de cada una de estas. Creo que algunos van a trabajar con trastornos del neurodesarrollo, entonces en alguna medida van a abordar estos ámbitos. ¿Listo? Bien, la otra forma de verlo es por etiología, que es lo que está causando la disfunción. Entonces, por un lado, una de las principales causas de disfunciones son las malformaciones, ya sea por un agente, por alteraciones cromosómicas, genéticas,
o ambientales, ¿sí? Entonces, dentro de las alteraciones, dentro de las malformaciones tenemos malformaciones que afectan el cráneo, ¿sí? La cavidad craneana. Y aquí tenemos las más grandes, bueno, y las displasias cerebrales. Dentro de las alteraciones de la cavidad craneana tenemos dos principales, la microcefalia y la macrocefalia, ¿sí? La microcefalia es que la cabeza es pequeña y la megaencefalia o macrocefalia que la cabeza es muy grande. Luego tenemos las displasias cerebrales. Ya entro con cada una de estas para profundizar, ¿no? En las displasias cerebrales tenemos la holoprosencefalia y la génesis del cuerpo calloso. Bien, hablemos por ahora de las malformaciones, de las malformaciones de la cabeza, ¿sí? Del tamaño de la cabeza, de la cavidad craneal. Hablamos de microcefalia cuando la circunferencia del cráneo es menor a 2 desviaciones estándar para la población. Tengan cuidado porque estos deben ser comparados, haremos comparados con la población de origen. Entonces, si tú comparas tu cabeza con europeos, pues tal vez tengamos microcefalia, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. La microencefalia es cuando el tamaño del cerebro es pequeño con la cabeza grande. Sí, entonces puede ser que tú tengas, pasa como con los maracuyás, ¿no? ¿No han ido a comprar un maracuyá? Muchas veces el maracuyá es gigante y por dentro es puro aire, ¿no? Como con las papas también, los paquetes de papas. Sí, entonces, si tú tienes una bolsa, un encéfalo pequeñito en una cabeza normal, pues se le llama microencefalia. ¿Sí? Si tienes microcefalia, pues vas a tener obviamente microencefalia, porque no podemos tener cerebro grande en una cabeza pequeña, ¿no? Y entonces, en la microencefalia, esto fue algo que se volvió mucho más popular en la última década, principalmente por el virus del Zika, ¿sí? Que generó una epidemia de microcefalias. Bueno, por lo general la microcefalia se acompaña de epilepsia, porque también desorganiza la corteza cerebral, y discapacidad cognitiva, trastornos del aprendizaje, bueno. ¿Y por qué es causada? En general, la microcefalia es causada por alteraciones genéticas, epigenéticas, que afectan los procesos, los mecanismos de proliferación principalmente, y en segunda medida, y lo que les decía del virus del Zika, ¿sí? Que es un virus que afecta gravemente la señalización de las neuronas, impidiendo la proliferación, ¿sí? Matando una gran cantidad, casi el 50% de las neuronas mueren antes de madurar. Actualmente hay una gran cantidad de niños, principalmente en Brasil, en Estados Unidos hay también como unas poblaciones grandes como en Miami, y en Colombia también hay, ¿sí? Todos los países tropicales, por el virus del Zika. Bien. Nicolás, cuéntame. Pues es una duda que tengo porque de cierta manera creo que ya la respondiste, pero no es muy contradictorio juntar entonces clínica y neurología o pues neuropsicología, ya que como dijiste no es lineal, pero la clínica sí lo toma de cierta manera como un desarrollo lineal. No, simplemente ténganlo en cuenta. Se complementan, de hecho, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que les digo Okay. que lo tengan en cuenta? Si ustedes o sea, deben usar el manual diagnóstico por ley, ¿sí? Si ustedes van a hacer, o sea, hacer diagnósticos implica usar el manual diagnóstico y tienen que usar los diagnósticos que están en los manuales diagnósticos, ya sea CIE o DSM. ¿Listo? Deben usarlos, deben conocerlos. Pero tengan en cuenta que lo que está ahí no te está explicando el funcionamiento de la persona, es simplemente una etiqueta. Y tengan en cuenta que esa etiqueta no define la persona, ¿sí? O sea, no todas las personas con diagnóstico de trastorno de déficit de atención y hiperactividad son iguales. No todas las personas con diagnóstico de trastorno depresivo mayor son iguales. No todas las personas con diagnóstico de trastorno del espectro autista son iguales. Dentro de ese universo de personas tú vas a encontrar funcionamientos muy diferentes, perfiles neuropsicológicos muy diferentes, ¿sí? Con etiologías muy diferentes,
sea, los caminos para llegar a TDAH, a depresión, a trastorno espectro autista, son múltiples, ¿sí? Entonces, no hay un gen del TDAH, no hay un gen del autismo, no hay un gen de la depresión, ¿sí? Y también las condiciones ambientales. Y por lo tanto, tanto la evaluación como la rehabilitación puede variar mucho, a pesar de que tengas la misma etiqueta, ¿sí? El tratamiento farmacológico, el tratamiento psicológico, el tratamiento neuropsicológico puede variar. Entonces no nos debemos casar con las etiquetas. Simplemente son descripciones muy grandes que permiten que hablemos entre profesionales, que reportemos a sistemas de salud y que tal vez en el futuro tienen que ser cambiadas. Pero es lo que hay. ¿Sí? Listo, listo, listo. Sí me queda mucho más claro, gracias. Bien. Entonces, como no hablan de etiología, ahora yo les voy a hablar de etiología. Entonces, muy probablemente estas etiologías conlleven a las otras categorías. ¿Sí? Entonces, esta puede ser la etiología de la discapacidad intelectual. Esta puede ser la etiología del déficit de atención. ¿Sí me hago entender? Pues es otra clasificación de trastorno. Entonces, tenemos dos formas de clasificar los trastornos del neurodesarrollo. Por categorías sindrómicas o por etiología. Bien. Es la megaencefalia de cerebros y cabezas muy grandes. ¿Sí? Megaencefalia, cabeza muy grande, sin que necesariamente tengas cerebro grande, ¿no? Puede ser que la tengas llena de acerrín o de, no mentiras, de líquido cefalorraquídeo. Es de lo que estaría llena. Y ya la megalencefalia, ahí sí es cabeza con C. La mayoría de las personas con macrocefalia no tienen cerebro grande. Muchas veces la macrocefalia puede ser el producto, por ejemplo, una hidrocefalia. Entonces se acumuló líquido y como no estaban soldados los huesos, creció la cabeza. Pero por dentro no sufrió alteraciones el tamaño del encéfalo. Entonces vas a tener macrocefalia y megalencefalia. Pero eso sí, todos los que tienen megalencefalia tienen macrocefalia, porque ¿cómo crece el cerebro sin que crezca la cabeza? El cráneo. Bien, ¿qué vemos? Por lo general, cuando hay megalencefalia, lo que tenemos es un exceso de proliferación celular. Y también las neuronas o las glías en especial pueden tomar tamaños más grandes. ¿Sí? En algunos casos esto puede ir acompañado de epilepsias, también de discapacidad cognitiva, en menor medida que la microcefalia. ¿Sí? Y en muchos casos está también asociado con alteraciones anatómicas, metabólicas, otras alteraciones metabólicas y anatómicas. En muchos casos son funcionales, no generan ningún problema. ¿Sí? En muchos casos también son trastornos, puede conllevar a trastornos del espectro autista o esquizofrenia. Entonces aquí vemos diferentes megalencefalias. Ahora sí, las displasias cerebrales. Entonces, esta es la segunda categoría que les dije de malformaciones grandes. Entonces, las displasias cerebrales o displasias de los hemisferios cerebrales, ¿sí? Es cuando no se forman adecuadamente los hemisferios cerebrales. La más terrible y la más común es la holoprosencefalia. Y en la holoprosencefalia no hay cisura, no hay cisura central, ¿sí? Digo, interhemisférica, no hay cisura interhemisférica. Entonces es todo un solo órgano, ¿no? Esta por lo general no solamente afecta que no haya cisura entre los hemisferios, sino que afecta también la formación de la cara. Entonces muchas veces también la cara es deforme. Entonces, por ejemplo, puede ir con un solo ojo, ¿sí? Ciclopía. Bueno. Esto genera trastornos graves, tanto de la conducta, del aprendizaje, del desarrollo de funciones cognitivas, afectivas y demás, como también del funcionamiento cerebral, entonces por lo tanto epilepsias. ¿Sí? En muchos casos y en la mayoría de los casos la holoprosencefalia también suele ser incompatible con la vida. Estas personas incluso nacen, pero viven muy poco, ¿sí? Porque el cuerpo no funciona bien. ¿Sí? Esto es un niño un poco más grande que vivió un poco más tiempo y vemos un caso de holoprosencefalia. Hay un rango muy amplio de malformaciones dentro de la categoría de la holoprosencefalia. Vemos acá con la ciclopía, ¿sí? Alteraciones graves en la estructura facial y craneal,
¿sí? Hasta unas más leves. Estos serían como los correlatos ya reales, ¿no? Vemos. Espero que no estén desayunando en este momento. ¿Sí? Esto pues claramente es incompatible con la vida, ¿no? Y este es más funcional. Pero probablemente este niño va a tener un retardo mental muy grave y alteraciones motoras y demás. Ay, quité la... Como no estoy viendo, si alguien va a participar, abra el micrófono, hable y me dice el nombre, ¿sí? Es que me demoro en pasarla. Andrea. Sí, Diego, te tengo una pregunta. Es que me da mucha curiosidad como a qué se debe que como esta falta de la cisura, como que se traduzca en la ubicación de la parte facial, o sea, como cuál es la conexión que hay entre esos dos rasgos. Estos son señalizaciones, genes que funcionaron de forma diferente, ¿no? Cuando hablamos de la inducción, estas son alteraciones en la inducción, no tanto en el cierre del tubo neural, sino ya en lo que vimos después de la inducción ventral, ¿sí? Digo, en la inducción dorsal, qué pena. Cierre el tubo neural, la inducción ventral. Es la inducción dorsal, entonces recuerden que los procesos de migración, ¿sí? Aquí lo que está fallando en los mecanismos de migración. Entonces, son regulados por la activación de ciertos genes, ¿sí? Generando gradientes, yo no profundicé tanto, pero entonces acá hay gradientes. Acá tenemos dos tipos de genes básicamente. Los genes Sonic Hedgehog y los Sonic BNP. Y estos dos tipos de genes son activados y desactivados, entonces están dentro de las neuronas que están migrando y dentro de las glías que están generando como las autopistas de migración, ¿sí? Estos son activados y desactivados por señales que rodean las células, que en últimas dependen del ambiente intrauterino y del ambiente materno, ¿no? Entonces, alteraciones en el ambiente materno o en el ambiente intrauterino, ya sea consumo de drogas, exposición a tóxicos, a radiación, a enfermedades, a virus, bacterias, o una pésima nutrición, puede hacer que la señalización que va a generar la epigenética para que modular estos genes no funcione adecuadamente y por lo tanto se lleva a estas malformaciones. La otra es que hayan mutaciones. Mutaciones en estos genes, que hace que los genes no funcionen bien. O la otra son alteraciones cromosómicas, ¿sí? Es alteraciones genéticas, cromosómicas o ambientales que llevan a señalización epigenética que hace que los genes no se activen adecuadamente, generando gradientes de inducción aberrantes. Eso lleva a una forma tan aberrante, también tan disfuncional. ¿Sí? ¿Es un poco más claro, Andrea? Sí, Pero, sí, muchas gracias. gracias. Pero si se dan cuenta, si yo no hubiera echado toda la carreta de la semana anterior y esta semana, no me estarían entendiendo. Hablando de genética, de epigenética, ¿sí? Era necesario retomar todo esto. Cuéntame, Andrea. Andrea Parra. Uy, uy. ¡Wow! ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿Ya suena? Sí, sí, sí. Ah, bueno, listo. Es que me da curiosidad como qué tanto se va a afectar a las estructuras como internas del cerebro cuando pasa eso. O sea, como que ya Mucho. entendí el resto, pero por dentro como no sé qué tan afectado se vea. Depende de qué es lo que esté fallando, pero lo más probable es que hayan alteraciones severas en la organización también del sistema límbico, ¿sí? O sea, vamos a tener también fallas emocionales enormes, fallas en el control motor, fallas fisiológicas, fallas en el tálamo, hipotálamo, que es lo que va a llevar a la muerte, ¿no? A que no se controla la tasa cardíaca, la digestión. Entonces, la calidad de vida de estos niños va a ser muy, muy, muy baja. Y de los papás y de la familia, ¿no? Que todos sufren acá. Pablo. Yo, profesora, a ver si ya se ve. ¿Ya se ve? Sí. Ah, bueno. Profe, es que yo, pues, viendo esto que estábamos revisando como la holoprosencefalia, que pues es una vaina muy
compleja y muy fuerte. Yo quería preguntar si hay formas de diagnosticar esto en una etapa temprana y si existen algún tipo de tratamiento que ya se ha desarrollado para evitar pues que en el momento del nacimiento la persona pues salga con esta complicación tan gravísima. Mira, bueno, diagnóstico temprano hay, ¿no? Por eso es importante los controles maternos, ¿no? Esto podría, aquí se podría comenzar a detectar. Primero, esto por lo general suele suceder en población de riesgo, ¿no? Embarazos de alto riesgo, por la salud de la madre, por la edad de la madre, o por historia familiar, ¿no? De casos similares. Y también, pues, por lo general en las ecografías y, y ya se pueden hacer otras imágenes mucho más, principalmente ecografías se hacen, ¿sí? Entonces ya se pueden hacer tanto ecografías como también tomar muestras de tejido para hacer estudios genéticos prenatales. Y dado caso, esto es una malformación gravísima, pues es una de las causales de aborto legal en Colombia, ¿no? Y el tratamiento ese, o sea, si la malformación es gravísima, pues claro, pues después pueden haber tratamientos farmacológicos para tratar las epilepsias, pueden haber tratamientos cognitivos para tratar de generar rehabilitación, pero que tanto sean efectivos, va a ser muy poco. Aquí lo más probable es que la calidad de vida de todos va a cambiar muchísimo, ¿no? Entonces, pues lo mejor es detectar a tiempo y terminar el embarazo, ¿sí? Suena feo y todo, pero pues es peor que décadas de sufrimiento para una persona que no se ha formado y para una familia. Sí, aquí se va a haber trastocado todo, ¿no? Pues, pero igual las creencias y la forma de pensar de cada uno, pues es respetable, ¿no? Pero esto va a conllevar a unos trastornos funcionales muy, muy severos. Bueno. Voy a seguir avanzando, guarden las preguntas, Laura y Juliana, ¿vale? Y ya ahorita les abro el micrófono, porque quiero terminar. Me quedan 20 minutos. Entonces, dejo los últimos 5 preguntas. Agénesis del cuerpo calloso. Entonces, la génesis del cuerpo calloso es que no se forma cuerpo calloso. Siempre que vean agénesis o agenesia, es que no se forma, ¿no? Así como no se forma el cuerpo calloso, puede ser que no se formen otras estructuras. Por ejemplo, también hay agénesis del cerebelo, ¿sí? Y es una señora que sí, como que tenía problemas de aprendizaje para aprenderse las tablas, para sumar, para restar, pero era funcional. Terminó sus estudios, fue a la universidad y un día se tuvo un golpe en la cabeza y le hicieron un examen, una resonancia magnética y le encontraron que no tenía cerebelo. Bueno, ha tenido epilepsia, pero nunca le han hecho imágenes, sino que la controlaba con medicamentos, ¿no? Entonces, miren que esto replantea mucho también como esta ubicación de estructuras y también da lugar a la alta plasticidad del cerebro, ¿no? Entonces, ahí también ha pasado con personas que no tienen cuerpo calloso y nunca en la vida se dan cuenta, y se dan cuenta, por ejemplo, cuando les hacen la autopsia. O sea, que habrán muchas personas que murieron y nunca les hicieron autopsia, y por tanto nunca se supo que no tenían cuerpo calloso, ¿no? O sea, y no quiere decir que murieron por la falta del cuerpo calloso, es que o sea, podemos tener organizaciones estructurales sin partes del cerebro y seguir siendo altamente funcionales, ¿no? Eso desafía mucho este localizacionismo del cual ya hemos hablado. Es agénesis, que no se forma una estructura. ¿Por qué no se forma una estructura? ¿O por qué se formó y se atrofió o se suprimió? ¿Sí? Por múltiples eventos de los cuales hemos hablado, genéticos, cromosómicos o epigenéticos. Hablemos de las malformaciones ya no tan grandes, sino ya de la formación de la corteza cerebral. Entonces, ¿qué pasa cuando la corteza cerebral no se forma bien? Entonces, tenemos unas graves también y unas menos graves. Las graves, estas son la agiria, la polimicrogiria, y las menos graves son las displasias focales o ectopías, ¿sí? O heterotopías. Entonces, dentro de las malformaciones, entonces, como les decía, la agiria o lisencefalia son como nombres que se le dan para lo mismo, es que no hay giros, ¿sí? Entonces, ese proceso que yo les mostré de formar los giros, las circunvoluciones y los surcos no falló. ¿Por qué falló? Pues falla básicamente por alteraciones en la migración. Ya les dije, ¿qué hace que falle la migración? Pues genes
o mutaciones en los genes, o alteraciones en los cromosomas, o o señales tóxicas ambientales que no permiten la modulación adecuada de esos genes. ¿Sí? ¿Cuáles son las del ambiente? Ya hablamos. La nutrición materna, la salud materna, la radiación, la polución, las enfermedades, el sistema inmune y la nutrición. El estrés. Digo. ¿Listo? Como ustedes los pusieron en los videos. Por lo general, la lisencefalia o la giria lleva a trastornos gravísimos, a discapacidad cognitiva severa o profunda y a una muerte temprana, con unas epilepsias también horribles. Son unos síndromes rarísimos, muchos de estos enfermedades huérfanas y es un poco más difícil de diagnosticar tempranamente, ¿sí? Vemos, y la polimicrogiria, lo que tenemos son muchos giros, ¿sí? Para un repollo. Eso también, las causas, como ya les acabé de decir, o sea, no hay un gen único que cause vagiria o polimicrogiria, son múltiples causas, ¿sí? Que también va a generar serias epilepsias, va a generar serios problemas del neurodesarrollo, de discapacidades intelectuales, problemas de aprendizaje, problemas motores, epilepsias, ¿sí? Bien, y esto es lo más frecuente. Por lo general, muchos de nosotros podemos tener displasias focales, heterotopías, y nunca lo sabremos, ¿no? Hace parte de nuestro raye, de nuestro toque. Y es que en algunos lugares de la corteza cerebral se generaron grupitos de neuronas en lugares que no deberían estar, de somas, ¿sí? Si es muy grande y si está en un lugar muy sensible para el funcionamiento, por ejemplo, motor, puede generar epilepsias. Entonces, hay una enorme cantidad de estas que generan epilepsias en el lóbulo temporal. Son las famosas epilepsias del lóbulo temporal, ¿sí? Que son son de las más comunes, ¿no? Hay una gran cantidad que se sospecha de estas y se ha visto, pero es que esto es difícil estudiarlo, ¿no? Porque ver estas pequeñas alteraciones focales necesita una neuroimagen, una resonancia magnética muy avanzada que no se hace en Colombia, o sea, muy precisa, y tampoco ganamos nada haciéndolo. O estudios post-mortem, muchos se hacen ya cuando se murieron las personas y miraron el cerebro, pero no a todo el mundo se le hace eso, ¿no? En el microscopio. Entonces, esto explicaría, o sea, esto parece que está asociado con problemas de atención, con problemas de lenguaje. Parece que muchas personas con problemas de lenguaje pueden tener en el fondo, pues, alteraciones microestructurales como estas displasias. Otras también explican normalmente, entonces, por ejemplo, como el tartamudeo, ¿sí? Problemas de comunicación o problemas de aprendizaje como la dislexia, la discalculia, ¿sí? En otras, ya dije la epilepsia, problemas incluso, yo creería que de comportamiento, emocionales, en alguna medida también, o de funciones ejecutivas podrían estar asociados. Pero, pues, lo que les digo, por lo general no se revisa, y encontrar una displasia no te permite a ti ninguna nueva herramienta de intervención, ¿sí? Entonces no es algo, simplemente es como explicativo, ¿sí? Las más graves generan serias epilepsias, o sea, las más leves no generan tantos problemas, las más graves van a generar serias epilepsias. Por ejemplo, esto es un síndrome, una niña de 5 años, ¿sí? Y esta desorganización pues va a generar unas epilepsias terribles, que con unos problemas, con unas fallas intelectuales enormes y unos graves problemas del desarrollo, ¿sí? Una baja calidad de vida, ¿sí? La mayoría de las heterotopías, de las displasias focales, ocurren cerca, alrededor de la cisura de Silvio, ¿sí? Esta cisura lateral, y muchas de ellas pues ocasionan epilepsias, lo que les digo, de el lóbulo temporal, ¿sí? Que hay como un patrón típico de epilepsia del lóbulo temporal, donde las auras son emocionales, donde las personas escuchan voces, donde se siente, muchas experimentan sensaciones espirituales muy fuertes, de recompensa, espiritualidad. También se ha hablado, y esto ha dado lugar a toda una línea de trabajo sobre neuroteología, y parece que los santos, las personas que reportan escuchar lenguas, reportan escuchar contacto con santos, con dioses y demás, o experiencias espirituales muy fuertes, pueden en el fondo compartir epilepsias del lóbulo
lóbulo temporal por heterotopías del lóbulo temporal, ¿no? Eso no quiere decir que Dios no exista. Eso quiere decir tal vez para ellos que Dios puso ese don en sus cerebros para que fueran únicos y se contactaran con él. Ustedes lo pueden interpretar como quieran, ¿no? Bien. Y otras alteraciones, entonces tenemos, dime. Recuerden que preguntas hacia el final. Una pregunta. Dime. Ok. Ya me interrumpiste, háblame. Perdón. Yo Es tomo que me algo. surgió la duda ahorita que estabas hablando de epilepsias, que he visto que en ocasiones como las luces que se prenden y se apagan le causan epilepsias a la gente y que de hecho en videos cuando van a poner luces así ponen como una advertencia. ¿Eso tiene que ver también con lo que estabas hablando? No, eso por lo probablemente es diferente. O tal vez tenga que ver con la susceptibilidad de algunas personas a desarrollar epilepsias, ¿sí? Pero la epilepsia tiene también múltiples causas. Una de las causas son alteraciones del neurodesarrollo, otras pueden ser inducidas por drogas, otras pueden ser inducidas por estímulos con determinadas características, por ejemplo, muy luminosos o determinadas frecuencias auditivas pueden también desencadenar epilepsias. No en todo el mundo, pues también hay mucho de mito, ¿no? No todo el mundo que vea los programas japoneses como los Simpsons traen epilepsias. Esto es muy raro y parece que fue más mito, ¿sí? Tal vez en personas con sensibilidades o trastornos de desarrollo sea más probable que suceda. Y recuerden que la epilepsia es una alteración fisiológica, no estructural, es una alteración en la comunicación de las neuronas, una alteración en los potenciales postsinápticos, más que en la estructura cerebral. ¿Sí? Después hablaremos de pronto un poquito de epilepsia, ¿sí? Que es que eso me lleva a hablar de potenciales postsinápticos y me desvío un poquito. Dale. Bien. Entonces, ahora, tenemos unas alteraciones de fallas del cierre del tubo neural, ¿no? Ya las hemos mencionado, entonces pasémoslas rápido. La anencefalia es donde no se cierra el tubo neural en el polo cefálico y no hay cerebro. Entonces, esto es incompatible con la vida. ¿Sí? Anencefalia. Los encefaloceles es donde en puntos particulares no se cerró el tubo neural y se hernió, o sea, se salió el tejido, ¿no? Esto pues fue incompatible con la vida. Esta niña sí vivió muchos años con un encefaloceles frontoetmoidal, ¿no? Frontal. Igual esto se puede hacer cirugía, muchas veces las cirugías son peligrosas, ¿sí? Ya en los polos caudales, lo que tenemos son las espinas bífidas, y hay diferentes tipos de espinas bífidas, ¿sí? De la espina bífida oculta, ¿sí? Que no sé, que esto queda como blandito acá, no hay una vértebra, y esto puede generar fallos como en el tono muscular, ¿sí? Tenemos los meningoceles, donde hay un abultamiento, pero sin que haya tejido nervioso herniado, y tenemos los mielomeningoceles, que donde sí tenemos abultamiento con tejido nervioso herniado, ¿no? Esto se hace cirugía más fácil y no hay ningún problema, esto también, pero acá hacer cirugía, pues sí, por lo que sí puede llevar muchas veces a parálisis y también pérdida sensorial, ¿sí? Esto es la columna vertebral, ¿no? Entonces acá vemos los meningomieloceles, ¿sí? Y cómo se operan, ¿no? Las espinas bífidas. Bien, esas son como las malformaciones. Todo lo que vimos anteriormente se llaman malformaciones. Ahora tenemos una gran cantidad de otras alteraciones. Tenemos alteraciones genéticas, bueno, por ejemplo, ya estas que son genéticas, cromosómicas, por teratógenos. Entonces, en las genéticas tenemos cuando son debidas a un solo gen, cuando son debidas a múltiples genes. En las cromosómicas, recuerden, ya no podemos confundir gen con cromosoma, ¿no? En las cromosómicas tenemos cuando tenemos 3 genes, trisomías, o un gen, monosomías, ¿sí? Las aneuploidías que vimos. Podemos tener deleciones, es decir, que se elimina parte de un cromosoma, o duplicaciones, ¿sí? De pedazos de cromosomas. Ya no de cromosomas completos, sino de partes de cromosomas, ¿no? Todo esto puede llevar a alteraciones del neurodesarrollo. Los teratógenos son exposición a circunstancias ambientales tóxicas, como ustedes vieron en los videos, ¿sí? Por polución, mercurio, plomo, drogas, radiación. La salud de la madre también es importante, también puede ser una etiología de alteraciones, que ya no es que puede generar también malformaciones o no.
El daño prenatal adquirido, una de las principales son las hipoxias y anoxias perinatales, ¿sí? El bajo peso al nacer, el nacimiento pretérmino o postérmino, el nacimiento por cesáreas también puede ser un evento de riesgo. Todo esto podríamos llamarlos etiologías o eventos de riesgo, ya que recuerden que las alteraciones de neurodesarrollo suelen ser no unicausadas, sino multicausadas. Y daño adquirido, por ejemplo, trauma craneoencefálico en los bebés. Trauma craneoencefálico, por ejemplo, es típico el del zarandeo, ¿sí? O caídas. Accidentes de tránsito, pero son menos frecuentes. La desnutrición postnatal o perinatal. El maltrato, esto es una de las cosas que más genera daño en el neurodesarrollo y es adquirido, negligencia. La exposición a situaciones de conflicto armado en Colombia. Las infecciones virales ya en el bebé, no en la madre, sino en el bebé, bacterianas. La hospitalización prolongada y repetida, las epilepsias, las enfermedades metabólicas y los tumores infantiles. Dentro de lo genético, pues no podemos ver cada uno porque no necesitaríamos aquí un posgrado, ¿sí? Entonces, hay múltiples genes, hay múltiples síndromes que son causados por mutaciones específicas. Entonces, aquí vemos algunos síndromes que son causados por, uno de los más famosos es el X frágil, ¿sí? Que es en el cromosoma X, en este gen específicamente, que se comienza, es un BTNR que se comienza a repetir, hasta que pareciera que se rompiera el cromosoma, ¿sí? Estas ya son las cromosómicas, que es la tabla que ustedes se dan en la lectura, ¿sí? Diferentes síndromes por, por trisomías, ¿sí? Los que suceden en los cromosomas sexuales, de lesiones, microlesiones de los cromosomas, o duplicaciones de los cromosomas, que entonces el gen del cromosoma X frágil genera una alteración del cromosoma X, que para que tengan el síndrome del X frágil. Bueno, entonces, famosas como el síndrome de Down, esto no voy a entrar a profundizarlo porque no tenemos ya el tiempo, simplemente es una trisomía 21, ¿sí? El X frágil, que yo dije que es una alteración del cromosoma X por el gen FMR1, donde se comienza a agrandar hasta que es disfuncional. Cantidad de alteraciones, trastorno de alcoholismo fetal, creo que esto lo va a trabajar alguien. Estos ya son causas teratógenas. Como el síndrome de alcoholismo fetal, por infecciones, una gran cantidad de infecciones que pueden afectar en la madre o en el bebé el neurodesarrollo. Ahora deberíamos agregar acá el SARS-CoV-2, el coronavirus, bacterias, sí, una gran cantidad. Salud de la madre, que lo hemos hablado, lo vieron ustedes ¿cómo es que se llama? En los videos que ustedes hicieron. Es muy importante, ¿no? La prematurez indudablemente genera un hito enorme en el momento de nacimiento. Inflamación asociada a enfermedades o a disfunción de las citoquinas o a través de la exposición a estrés materno o estrés postnatal, maltrato, ¿sí? Y alteraciones del microbioma, ¿no? Cosas importantes para modular el neurodesarrollo, ya para terminar, la nutrición, sí, la lactancia prolongada, es importante por lo menos los 2 primeros años de vida, tener muy bien cuidado de la genética, entonces, o sea, saber si tenemos genes de riesgo, ¿sí? En familiares, mantener buenas relaciones sociales, ¿sí? Bueno, hay otros. El sistema de salud y lo socioeconómico. Bueno, hasta aquí dejamos esta parte ya de alteraciones del neurodesarrollo. Vemos que es un tema amplio, complejo, con diferentes subtemáticas que nos daría para hablar todo un año completo, ¿no? Si tienen, pues quieren profundizar más adelante, me cuentan y buscamos literatura o algo así, me escriben. Y hay creo que hay, las personas que tengan que ir en este momento, los dejo libres, chao, y doy paso para las personas que tengan preguntas, por si nos pasamos de las 9. Voy a detener la grabación.